Caminando por medio de un bosque, encontraron una maná de agua. Varios habían escuchado de ella, aunque siempre la habían buscado, era la primera vez que la veían. Los habitantes de la vereda le atribuían poderes curativos. Otros la relacionaban con un entierro o huaca. En varias ocasiones, el arco iris solía caer allí, y según decían, no se podía tocar el agua. Todos corrían hacia la maná con la intención de darse un gran chapuzón, pero al verse frente a ella, todos advirtieron la presencia del arco iris. De inmediato frenaron sus impulsos. Mientras veían aquel fenómeno tan curioso, Laura comentó lo que su madre siempre decía al respecto. Dicen que si dejan que el agua caiga sobre su cuerpo, así tengan ropa, les aparecerán vejigas gigantescas. Empezaron a jugar a la lleva. Corrían de lado a lado. Miguel corría detrás de William cuando cayó al agua. Todos corrieron hacia él, esperando lo peor. Aunque parecía estar asustado, Miguel estaba completamente bien. Después de responder algunas preguntas de forma afanada de sus amigos, él los invitó a entrar también. Lo dudaron por un momento, pero de inmediato se quitaron zapatos y medias. Laura fue la primera en saltar, la siguió José, William era el último. Sin embargo, él estaba de pie frente a la maná, observándolos. No sé, ¿no sienten esa presencia como pesada? Me parece que no debo entrar. Sus amigos le gritaban en tono burlón. ¡Ay, no se haga Anímese. china, Anímese a entrar. Vea que Ya a nosotros no nos pasó nada. Sin más remedio, William obedeció y entró. Hasta la mañana siguiente, cuando su madre le despertaron los enormes quejidos de William, al entrar en su habitación, vio a su hijo revolcándose entre sus sábanas y mientras tocaba la espalda, se dio cuenta de lo peor. Cuando trató de detenerlo, algo inusual apareció ante sus ojos. Lo mencionado por Laura en la maná se había cumplido. En la espalda de William habían unas vejigas gigantescas del tamaño de la palma de la mano. Algunas se encontraban muy rojas, otras parecían resecas, escurrían algo de sangre por su espalda. Su madre alarmada lo llevó al centro de salud más cercano. Allí la situación no mejoraba. Parecía que William era torturado con las peores atrocidades. Sus gritos se escuchaban por todo el hospital. Aunque ya le habían realizado un gran número de exámenes, los médicos no se explicaban la razón de aquellas ampollas. Así sucedió durante 4 días. En las mañanas era atormentado y solo en las noches su dolor se tranquilizaba. William no había dicho ni una sola palabra durante todo este tiempo y aún no había explicación alguna. Mientras William permanecía internado, una noche ella había recibido una visita extraña en su hogar. De manera abrupta habían golpeado a su puerta. Eran 2 vecinas de la vereda. Aunque las recibió, no dejaba de pensar que eso no era normal. Nunca la visitaban. El objetivo de dicho encuentro era sugerirle otro tipo de curación para los males de William. Una mujer de la vereda podría ayudar a solucionar su problema. Era la bruja, más poderosa de todo el lugar. Su único miedo era que cada petición traía grandes consecuencias. Después de varias horas sentada y cansada de ver el sufrimiento de su hijo y los pocos avances en la búsqueda de una cura por parte de los médicos, había decidido retirarlo del lugar, pero esta petición fue negada. William tendría que quedarse allí hasta estar completamente sano. Doña Arlinda había decidido acudir a aquella bruja en busca de soluciones. La señora vivía en una de las últimas casas del camino que se dirigía al cerro de Cuistá. Su casa parecía sostener un barranco gigantesco. Después de saludar a gritos y solo obtener silencio como respuesta, notó que de la parte de atrás del lugar salía una gran cantidad de humo. Sin hacer mucho ruido se había acercado lentamente. Solo escuchar su nombre
entonado por una voz carrasposa y añeja, la había detenido. Segundos después, aparecía una figura humana de aproximadamente 40 años. Una persona muy joven para la voz que había escuchado. Solo escuchar su nombre de nuevo confirmaba lo anterior. Al lado de un fogón, le comentó su situación a aquella mujer que preparaba algún tipo de menjurje. Ella le insinuó que podía ayudarlo desde allí, pero que necesitaría una muestra de sangre. Doña Erlinda solo había respondido con un gesto de sorpresa. Pero, mientras los médicos realizaban algunas revisiones matutinas a William, su madre había aprovechado para tomar pequeñas muestras. Después, procedió a entregárselas a su extraña vecina. Había recibido una petición. Para que la bruja realizara aquel trabajo, debía servirle de manera incondicional, acatar todas las órdenes y cumplirlas. Y su primera tarea sería asesinar a otra criatura. Según le había informado, para que William pudiera sobrevivir en este mundo, debía abrir o disponer de un nuevo cupo en el mismo, ya que él, después de ser tocado por el agua de aquella fuente que se encontraba embrujada, había perdido el suyo. No necesariamente debía ser un ser humano, podía ser un animal del bosque o de algún vecino. Le había entregado una pistola para cumplir con aquello. Caminando por su vereda, doña Erlinda pensaba en mil maneras de eludir dicha petición, pero era imposible. Lo había intentado 5 o 6 veces mientras pasaba de un lugar a otro. Inclusive intentó disparar al aire, pero ni siquiera de eso era capaz. Por su cabeza pasaba la idea de dispararse ella misma para librarse del embrollo, pero de inmediato eliminaba esa idea de su mente. A pocos metros de su casa había encontrado un gallo cantando fuertemente. Era la víctima perfecta. Solo debía oprimir el gatillo. De un solo disparo había destruido la cabeza de aquel animal. La sangre le salpicó hasta la cara. Allí quedó de rodillas, llorando. Pero en ese mismo momento, su hijo William en el hospital había empezado su recuperación. Pero ella debía seguir cumpliendo las labores que le eran encomendadas. Su vida estaba cambiando del cielo a la tierra. Su deber era acostumbrarse al gatillo. Este fue el relato de la historia Salvavidas, escrita por Diego Alejandro Fetegua.